Me gustaría comenzar preguntándoles cuáles son sus objetivos para este año que comienza. Me gustaría preguntarle hacia dónde le gustaría llegar como congregación. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que me dieran una visión de cómo ven a esta iglesia en 5 años, si Dios nos permite llegar. Si usted pudiera describirme su visión, ¿cuál sería? Todos nosotros, hermanos, cuando tenemos un sueño, tratamos de trabajar por ese sueño. ¿O acaso la casita que usted tiene fue de la noche a la mañana? No, ¿verdad, hermanos? Todo comenzó con un sueño, ¿o no? Sí. El vehículo que tiene comenzó con un sueño. Me gustaría. ¿Me explico, hermanos? Y si acaso usted todavía no tiene lo que dije, me imagino que tiene ese sueño. Pero ¿cómo se construyen los sueños, hermanos? ¿Cómo se construyen las cosas que nos gustaría hacer o tener? Usted lo sabe, ¿no, hermano? Siendo diligentes, trabajando por esas cosas, buscando de la manera más segura el poder llegar a ese sueño. Le estoy hablando de cosas materiales. Pero empecemos por lo más importante. ¿Cuál cree usted que son? Las cosas espirituales. ¿No, hermanos? Sí. Porque por más sueños que nosotros tengamos, por más deseos que tengamos de hacer y deshacer, no vamos a poder realizarlo si internamente todavía no estamos bien. Ahora yo le pregunto, o más bien, Dios nos pregunta, ¿verdad?, en esta noche, ¿cómo nos sentimos internamente? ¿Cómo pudiéramos describir nuestra vida interna? Dice la palabra de Dios, es que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Porque dice, ambos caerán en el pozo. O sea, es decir, de que si carecemos de algunas facultades, pues no estamos en la totalidad de poder llevarlo a cabo. La vida de una persona ciega en el Nuevo Testamento era una vida miserable, hermanos. Era una vida de dependencia, era una vida triste, una vida en naufragio constante. No se puede esperar mucho. Así que lo primero que según la palabra de Dios nosotros tendríamos que ver es nuestro corazón. Hace rato decía mi esposa, ¿verdad?, que lo que le demos a Dios, lo primero sea nuestro corazón, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños, hermano? Si pudiéramos sentarnos en esta noche en una sala y yo le preguntara de manera directa, dígame cuáles son sus sueños, ¿qué me dirían? Algunos jóvenes me dirían, bueno, me gustaría terminar mi carrera de pastor. Me veo en 5 años ya funcionando como lo que quiero hacer. Algunos dirían, bueno, me gustaría, yo no estudio, trabajo, me gustaría progresar más en mi trabajo. Qué bueno, está bien, ¿no? Ahora, pero si yo le pregunto en esta noche, hermano, ¿cuáles son sus sueños en relación con su vida personal? ¿Cuáles son sus sueños en relación con su vida espiritual? ¿Cómo funciona una iglesia? ¿Cómo le gustaría que Dios le usara? A lo mejor algunos dirían, pastor, a mí me encantaría
A mí me encantaría que Dios o que mi vida espiritual funcionara en base a oraciones contestadas. ¿Cómo? Sí, me gustaría que mi vida espiritual empezara a transformarse de una manera tal en que las oraciones que yo hago al Señor sean contestadas. Porque la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, ¿se acuerdan, hermanos? Amén. ¿Y qué más dice? Sobre el cual, ¿qué dice? Mi nombre es invocado. Dice, y oraren y buscaren, ¿qué? Mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y hay una promesa implícita en esta porción. Y dice, entonces, díganlo fuerte conmigo, entonces yo oiré desde los cielos. Díganlo conmigo a toda la iglesia. Entonces yo oiré desde los cielos. Dios promete de manera determinada que si nosotros oramos a Él, Él nos va a escuchar de donde Él esté, hermanos. Ya sea desde los cielos, ya sea desde la tierra, aunque Él lo llena todo. Entonces, usted y yo tenemos una promesa real, auténtica, contundente, una promesa táctil, o sea, algo que se puede tocar. La vida cristiana, hermanos, no es algo intáctil, es algo táctil, algo que usted puede experimentar, algo que podemos experimentar día con día. Ahora, yo le pregunto, ya no le pregunto cuáles son sus sueños materiales. Ahora le pregunto cuáles son sus sueños personales, sus sueños espirituales. Si le gustaría progresar más internamente de lo que está progresando ahora. Dice la palabra de nuestro Dios que la bendición de Dios tiene una característica peculiar. Que la bendición de Dios, hermanos, enriquece. Ya se lo he dicho. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios enriquece. Hay sabiduría humana, hermanos, y hay sabiduría divina. Hay bendición que viene del mal y hay bendición que viene de Dios. Pero la bendición que viene de Dios siempre enriquece. Siempre es bendición. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hermanos, si a usted le gustaría construir algo en relación con su vida, ¿cómo le gustaría hacerlo? Ahora, yo le quiero preguntar en esta noche, ¿cómo ve usted a Torre Fuerte en 5 años? Y a lo mejor me voy muy para allá. Pero cuando estemos el próximo año, si el Eterno lo permite, terminando ya este año que está comenzando, ¿cómo cree que vamos a estar? ¿Cómo le gustaría que Torre Fuerte estuviera? Ahora, ¿de quién depende que Torre Fuerte avance hacia un objetivo primordial? Dígame, hermano, ¿qué pasa con un coche sin volante o con un coche sin alguien que lo maneje? ¿Qué pasa si en determinado momento usted va manejando y por alguna razón perdiera el conocimiento? ¿Qué va a pasar con ese coche y con la gente que lleva ahí? Se va a accidentar. Y en nuestra vida es algo similar, hermanos. Dicen que la vida es como un coche y algunos van en ese coche rápido, nos vamos pasando semáforos rojos, nos vamos brincando topes, damos vueltas, ¿verdad? Sin darnos cuenta que posiblemente en algún momento podemos accidentarnos y que cuando nos accidentamos, hermanos, entonces consigo nosotros, ¿verdad? Atraemos a la tragedia a aquellos que van en el asiento trasero. ¿Me estoy explicando? Amén. Que las cosas que nosotros determinamos para hacer, sean buenas o sean malas, afectan a nuestra vida y también a la de otros. Entonces, porque la pregunta sigue de manera reiterativa,
¿Qué quiere hacer usted para este año? ¿De quién depende? Y uno dice, bueno, pastor, pero entonces, ¿cómo funciona en la iglesia? Hagamos un paralelismo. Veamos 3 principios en los que una iglesia puede funcionar, pero apliquemos esos principios a nuestra vida espiritual. A ver si me explico. Número 1. Todo comienza de nuestro interior. Todo comienza, hermanos, de nuestra relación y devoción personal con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde comienza la verdadera adoración, hermanos? ¿Dónde comienza la verdadera adoración? ¿Dónde? En nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra vida personal. ¿Qué deberíamos hacer nosotros antes de llegar a pisar este lugar? ¿No es acaso orar, hermanos? Tener una relación con Dios profunda. Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de ¿quién? De Dios. ¿Qué? Que presentéis. Yo creo que sí sacamos de los niños, para que estén. Sí, vamos a dar tiempo para que los niños puedan salir un ratito con mi esposa. Los niños, salgan con toda confianza los niños, hermanos. Salgan, con toda confianza. Ese es, muy bien. Todo comienza, hermanos, con nuestra vida devocional. Si yo quiero ver a Torre Fuerte bendecida y fortalecida en un año, yo debo comprometerme con Torre Fuerte a orar por ella todos los días. De verdad, hermanos. Yo debo leer la palabra todos los días. Y en aras de bendecir a su iglesia, usted va a estar bendiciendo a su propia familia. ¿Qué pasará con el padre o con la madre a quienes cuyos hijos los ven leer todos los días la palabra de Dios? ¿Qué pasará con los hijos del padre o de la madre que ven a sus progenitores orar todos los días? ¿Qué pasará con nuestras vidas, hermanos, si comenzáramos a orar y a decirle al Señor, yo te quiero presentar todos los días un sacrificio, Señor, algo vivo, no algo muerto? Yo quiero orar con verdadera devoción. Yo quiero en verdad tener una vida devocional, una relación personal contigo. Yo quiero, Señor, que esto sea santo. Quiero que esto sea algo agradable. Esto lo aparto para ti. Empezamos, hermanos, por el asunto de la responsabilidad. A veces nosotros tomamos más responsabilidad en otras cosas que en las cosas de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos a trabajar el lunes por la mañana, nadie se pregunta, ¿iré a trabajar? ¿O sí? No, ¿verdad que no? Todos decimos, no, pues hay que ir a trabajar porque si no, ¿verdad? Amén. Y en las cosas de Dios, mis amados hermanos, a veces las ponemos un poquito como a un ladito, ¿verdad? A veces nos ha pasado, y créanme que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y decimos, Dios me entiende, Dios sabe, Dios conoce. Entonces, en el entendido, hermanos, de que necesitamos un tiempo con Dios, usted debe apartar todos los días un tiempo con Dios. Y si usted tiene hijos, hermano, agarre a sus hijos y póngalos a orar con usted. Ya sean pequeñitos, ¿verdad? Esos chiquititos que se acaban de salir, hermanos,
¿usted cree que si usted no ora con ellos, no van a hacerse el hábito de orar? Llegará un tiempo cuando no querrán hacerlo, porque hay una etapa donde los niños batallan en ese aspecto. Y dirán, ora tú, yo luego oro. Pero me explico, hermanos, tenemos que ir cultivando eso en el corazón de nuestros hijos. Ahora dice la palabra de nuestro Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Navegamos en un mar de voluntades. Está la voluntad de nuestros padres, la voluntad de mi esposo, la voluntad de mi esposa, la voluntad de mi novio, la voluntad de mi novia, la voluntad de mis hijos, la voluntad de mi jefe, la voluntad de todo el mundo. Y sin embargo, la voluntad más importante, hermanos, es la voluntad de Dios. ¿En dónde? En nuestras vidas. Y la voluntad de Dios tiene dos características: es agradable y es perfecta. ¿Cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de mi esposa? ¿Cómo puedo saber qué le enoja o qué le hace feliz? ¿Usted qué hace? ¿Verdad que ya nos conocemos, hermanos? Cuando tenemos algún tipo de conflicto entre esposos ya nos conocemos más o menos. Algunos cuando nos enojamos aplicamos la ley del hielo, ¿verdad? Le hablamos y no nos contesta. Algo le pasa. Ya nos conocemos, ¿verdad? O hay ciertas cositas, hermanos, de nuestra vida que a veces pasan. ¿Y cuál es el paso a seguir, verdad? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de alguien si no se la pregunto? Necesitamos que preguntarle a Dios cuál es su voluntad en nuestra vida. ¿Y cómo se pregunta? Por conducto de la oración y por conducto de la palabra de Dios. Me gustaría que Torre Fuerte en un año más fuera más fuerte que de lo que es ahora. Me gustaría que estas sillas que están vacías pudieran llenarse con gente nueva que viniera a escuchar la palabra de Dios. ¿No, hermanos? ¿Y cómo puedo hacerlo? Activismo es importante. Pero es más importante, hermanos, el reposar en la oración, el buscar al Señor todos los días. Dice la palabra de Dios: digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué decidió seguir viniendo? Cuando usted va a un restaurante, hermanos, a comer, ¿por qué regresa a ese restaurante? ¿Por qué en cierto lugar donde venden taquitos o venden, ¿cómo se dice?, antojitos? ¿Por qué en algunos lugares dicen uno, aquí, te recomiendo ahí, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? ¿Más de verdad? Porque cocina muy rico, es delicioso. ¿Por qué más? Por la sanción. Por la atención. ¿Por qué más, hermanos? Por sabroso, ¿Qué está muy bien? por sabroso. Por lo sabroso, ¿verdad, hermanos? Y porque es barato, posiblemente, ¿verdad? Hay dos cosas que son distintivas cuando vamos a un lugar, que es la manera en que cocinan y es la atención que nos dan. Posiblemente pueda ser algo muy rico, pero si la persona es déspota, si la persona nos trata como si nos hiciera un favor, ya no regresamos muy a gusto, ¿o sí? No. Pero si la persona cocina riquísimo y aparte nos da un trato especial, no, pues siempre va a estar lleno ese lugar, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que son determinantes para que Torre Fuerte pueda crecer en el futuro? ¿Qué tan importante es, hermanos, el ambiente espiritual que nosotros debemos construir en este lugar? ¿Sabe que el ambiente espiritual, hermanos, lo construimos todos los que estamos aquí?
La oración que la hermana hace por el domingo, aquí reposa. La oración que hace el hermano Daniel, Anayeli, la oración que hace el hermano Valentín, la oración que hace el hermano Toño, todas esas oraciones, hermanos, se juntan y orando por el domingo hacen que este momento sea un momento realmente espiritual, donde el Espíritu Santo escudriña el corazón, la mente, y que uno vaya a casa con una mente renovada y pensando cosas mejores para nuestra vida. No queremos que nuestros cultos se vuelvan mecánicos y fríos. Queremos que verdaderamente la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, hermanos. Pero es importante todas estas cosas. Ahora, hermanos, ¿qué tanto nosotros influimos para que esto pase? En el aspecto espiritual, pues nos toca orar. Y en el aspecto ya así normal de congregación, ¿qué podríamos hacer para que esto pase, hermanos? Pues tiene que ver con la atención que nosotros tengamos. Yo les he dicho muchísimas veces que en segundos una persona determina si regresa o ya no regresa a algún lugar. Entonces, dice la palabra de Dios que la humildad es importante. ¿Qué tan importante, hermanos, dice la palabra de Dios, que dice que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí? Dice que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Usted sabe lo que es el orgullo? ¿Alguna vez ha experimentado el orgullo en su vida? ¿Ha servido ser orgulloso? ¿Ha servido decir yo hago lo que sé que es correcto, tú no hables, no digas nada? ¿Me explico, hermanos? El primer orgulloso en la Biblia, ¿quién fue? Satanás, y lo perdió todo. Dice la Biblia, hermanos, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Piensen de sí mismos ¿con qué? Con cordura, ¿verdad? Con humildad. Siempre es importante, hermanos, una iglesia que tenga miembros con humildad. Personas que no piensan que son más, sino personas que tienen un justo equilibrio de lo que Dios quiere que piensen. Es importante, hermanos. Tercer principio, así de rápido, hermanos, ya vamos a acabar. Tercer principio, versículo número 10. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. ¿No lo tienen? Romanos 12, 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que debemos experimentar en nuestras vidas dentro y fuera de esta congregación. Amor. Y dice más adelante, el amor sea sin fingimiento. Y luego dice, amaos los unos a los otros. La Biblia dice que Dios, hermanos, ha derramado su amor en nuestros corazones. La Biblia dice, Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Y le puedo citar más y más y más versículos que nos hablan del amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. Nuestra vida, hermanos, necesita amor. Todo el tiempo estamos necesitando amor. Todo el tiempo. Y si en algún lugar la gente debe encontrar amor sincero, debe ser en una congregación, hermanos. Nosotros no podemos y no debemos juzgarnos unos a otros. En realidad, si somos honestos, no podríamos hacerlo. No debemos hacerlo. Porque en las cosas que yo tengo fortaleza, ¿verdad? Hay cosas en las cuales yo soy fuerte, pero también hay cosas en las cuales yo soy débil.
Y necesito la oración, hermanos. Necesitamos la oración entre hermanos. La palabra de Dios también nos dice que oremos unos por otros. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sabe usted por qué llegué tarde hoy? Regularmente llegamos media hora antes del culto. En realidad, hermanos, no fui a la iglesia en la mañana a Ebenezer, porque estoy enfermo desde ayer. Estuve muy enfermo, me dio una infección muy fuerte en el estómago y la verdad he estado muy mal. Ahorita ya como que me sentí un poquito mejor y no iba a venir para acá tampoco, pero le digo a mi esposa, vamos, necesito estar ahí con los hermanos. Y uno se da cuenta, hermanos, que cuando alguna parte de nuestro cuerpo no está bien, no funciona bien todo el cuerpo. Necesitamos estar bien como cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos, dice, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Cuándo se ha visto que usted quiere llegar a la misión, a la iglesia, pero los pies le dicen, yo estoy muy cansado, yo no voy a ir, si quieres ves tú? No, ¿verdad que no, hermanos? O vienen los pies o no viene nadie. Necesita todos los miembros del cuerpo estar en coordinación. Y aunque todos somos miembros los unos de los otros, no todos tenemos la misma función. ¿Se ha preguntado usted cuál es el don que Dios ha derramado en su corazón para poder servirle? ¿Se ha preguntado qué es lo que usted puede hacer para servir mejor a nuestro Dios? Así nosotros, dice la palabra, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Se da cuenta que hay diferentes cosas que podemos realizar en la iglesia? Por eso decimos, hermanos, que aquí nadie sobra. Yo sé que algunas veces, y creo que se los he dicho en todas las iglesias en que he estado, sé que algunos hermanos, incluso líderes, me han dicho, bueno, si usted no se siente a gusto aquí, la puerta está ancha. Yo no pienso así, porque yo pienso, hermanos, que todos somos partes de un cuerpo. Y que todos los que están aquí, y me refiero a usted, a los que estamos aquí, todos, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y somos importantes. Y hay una función que podemos llevar a cabo para el servicio de nuestro Dios. Nadie sobra, todos faltan, todos son importantes. Los niñitos que acaban de salir no son guerrosos o no son de que es que perturban, estorban. No, hermanos, porque dentro de muy poco tiempo esos niñitos serán los jóvenes que estarán sentados aquí. Amén. Y necesitamos orar por ellos, necesitamos orar por nuestros jóvenes. Necesitamos, hermanos, sentirnos parte de una familia espiritual aquí en este lugar. ¿Qué voy a hacer para mejorar mi familia? No es la pregunta que se hace cada padre de familia, hermanos. No es la pregunta que nos hacemos cada día aquellos que tenemos la dicha y la gran responsabilidad de ser padres. ¿Qué voy a hacer para que mi familia esté mejor? Ahora como cristianos decimos, ¿qué voy a hacer para que mi iglesia sea fortalecida, para que mi iglesia salga adelante, para que de aquí a un año por lo menos seamos el doble de los que estamos aquí? En términos espirituales y, ¿por qué no?, en términos físicos también. Porque nuestra gran labor, hermanos, nuestro gran deseo es que la gente se convierta a Cristo. Y yo les he dicho, hermanos, no es el dinero lo que nos interesa. Lo que nos interesa es el corazón de las personas.
Y una vez que una persona entiende lo importante que es darle su vida a Cristo y que se ve bendecido y que entiende la palabra de Dios, él sabrá cómo le va a servir al Señor. Amén. Pero en realidad, hermanos, lo importante es que la gente conozca al Señor. Y por último, hermanos, porque la verdad no me siento muy fuerte para predicar ahora, ¿qué debemos hacer? Últimos consejos. Si usted ya tiene un tiempecito en las cosas del Señor, yo le quiero animar a que siga siendo diligente. Animar a que si ya conoce a Cristo, no deje de buscarlo. No se desanime, hermano. No nos desanimemos. La Biblia dice, corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No ponga sus ojitos en nadie más. Los seres humanos somos falibles. Los seres humanos fallamos. Pero créame, si pone sus ojos en Cristo, Él nunca le va a fallar. Y le quiero decir algo, mi amado hermano. Si usted ya conoce la palabra de Dios, sígala leyendo. Y si usted ha hecho un compromiso con el Señor, búsquelo y cúmplalo de todo corazón. En verdad, hermanos, yo como pastor, cuando me dicen, hermano, a veces me dicen, "No, necesito hacer esto o aquello, no podré estar en la iglesia". Cuando alguien me dice, y yo agradezco cuando me avisan, ¿verdad? Porque es bueno, ¿verdad? Y también cuando los que me dicen que van a salir, entonces es un buen momento ¿para qué? Para orar por ellos. Cuando me dice, hermano, mire, tengo esto, me pasó esto, no voy a poder cumplir con esto, bueno, voy a orar. Lo que yo regularmente hago es orar. Porque el Señor va obrando en el corazón nuestro y nos va ayudando a saber que nuestro compromiso es directamente con Él y nuestro amor es para con Él. Así que, mis amados hermanos, ¿qué quiere hacer para este año? Yo voy a comenzar a orar mucho en este año para que Dios bendiga al doble de lo que ha bendecido a esta congregación. Amén. Sí me encantaría, hermanos, que todas las sillas estuvieran llenas cada domingo. Amén. No por un motivo de vanagloria, sino porque entre más gente esté aquí, o sea, más gente estará conociendo del amor de nuestro Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Empezar a orar, hermanos, y empezar a invitar a otras personas para que vengan a escuchar el mensaje de Dios. Y yo quiero hacer un compromiso, hermanos, con Dios, con ustedes también, pero más con Dios. Voy a buscar prepararme más, porque mi compromiso como pastor es preparar. ¿Ha escuchado ese texto que dice? Habla del diezmo, pero déjeme explicarlo. Dice, traed los diezmos al alfolí, ¿se acuerdan? Y dice, y hay alimento en mi casa, ¿se acuerdan? Y probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Amén. Hasta que sobre y abunde. Así. Esa es una promesa que viene directamente de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Por qué dije esto? Porque dice, y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es el alimento, hermanos, en una iglesia? La palabra de Dios. ¿Quién da la palabra de Dios? El pastor, ¿no? Yo no sé, mis amados hermanos, cuánto tiempo el Señor me permite estar con ustedes. No lo sé. A mí me encantaría que muchos años, ¿verdad? Pero si por alguna razón el Señor un día me llevara a otro lugar y les trajera otro pastor, ustedes deben orar mucho. ¿Por quién? Por su pastor. Amén. Deben orar mucho por él para que el Señor lo fortalezca, lo ayude y siempre pueda estar preparado para dar un mensaje, ¿verdad?, para la congregación. Ese es mi compromiso.
tengo la inquietud también de que salgamos a visitar, de que salgamos a invitar a otras personas. Y si usted tiene contactos, si usted tiene familiares, amigos que les gustaría que vinieran, bueno, díganos y vamos a invitarlos. Vamos a necesitar mejor tener folletos para poder, con la dirección, ¿verdad? Para poder entregarle a las personas. Pero vamos comprometiéndonos con el Señor, hermanos. Va a ser hermoso ver el lugar lleno y dándole la honra y la gloria a nuestro Dios y ver a otras personas que también, hermanos, conocen el Evangelio de Cristo. Yo de mi parte hago el compromiso con Dios de seguir pastoreando lo mejor que yo pueda esta congregación, preparándome lo mejor que yo pueda en las enseñanzas. ¿Y cuál es su compromiso como congregación? Piénselo, ¿verdad? Y queremos animarle a que lo siga haciendo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pido que se pongan de pie, por favor.